¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos ahora sí? No, por favor. Bueno, decía, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Agradecerles que estén acá. Por supuesto, creo que un día muy importante para la democracia, un día muy importante para la libertad de expresión, un día muy importante para las instituciones de la democracia. Esto que se ha resuelto hoy, que la Corte ha resuelto hoy, lo que hace es ponerle fin a estos tiempos de incertidumbre sobre esta ley de la democracia que dejó atrás un decreto de la dictadura militar, y esta ley profundamente democrática y profundamente comprometida con ampliar y profundizar la democracia, entendiendo la democratización de la palabra y la democratización de las voces como un paso fundamental para profundizar y ampliar nuestra democracia. Por eso, esta ley, que hoy es totalmente ratificada por la Corte, donde claramente todos los artículos que estaban en discusión fueron consolidados, fueron ratificados, tal cual estaba en la ley, tal cual lo establecieron los legisladores. Es un paso fundamental para poder avanzar en la aplicación integral de la misma. También todos sabemos que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de la ley, pero no se puede tardar 4 años para esto. Así lo hemos vivido. Lamentablemente tuvimos que esperar 4 años por las medidas dilatorias y por las estrategias que tenía un grupo concreto, un grupo que no quería cumplir la ley, un grupo que ofreció resistencias permanentemente para no cumplir lo que la ley establece. Pero bueno, esto se ha resuelto, hay un fin entonces en esta incertidumbre y hoy estamos con la posibilidad de la aplicación integral. Y digo que es llena de alegría porque son muchísimos años, no solamente los 4 años sino que también son casi 30 años de debate de la democracia, son 30 años de hombres y mujeres que de distintos rincones de la patria debatieron, discutieron en profundidad, como también lo dice hoy la Corte en su fallo, el reconocimiento a la profundidad del debate de esta ley, a cómo se ha trabajado, a los foros que se han desarrollado en el conjunto del país, a esa cantidad de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, que durante años debatieron para tener una ley de la democracia que transforme la comunicación y para que garantice que la comunicación sea un derecho para el conjunto de los compatriotas en nuestra patria. Y en ese sentido digo también el reconocimiento a los legisladores no solamente del mundo oficialista, de nuestro mundo, sino también del espacio opositor, que también votaron esta ley. Quiero decir, una ley que fue construida con amplias mayorías en el Parlamento Nacional, y en ese sentido lo que estamos hoy es pudiendo aplicar, esta ley, que es hija de ese debate y hija también, por supuesto, de la voluntad transformadora de un proceso político como el que vive la Argentina, que tiene como rasgo de identidad constitutivo la distribución, y en este caso también la distribución democrática y equitativa de la palabra. Y es una ley profundamente comprometida entonces con la libertad de expresión. Por eso la alegría de todos los sectores hoy, todos los que hacemos una apuesta profunda a ampliar y mejorar nuestra democracia. Es una ley que celebramos siempre y que hoy celebran todos los sectores democráticos que entienden que la Argentina es plural, diversa, multicolor, y que eso tiene que ocupar el centro de la escena pública, y que el conjunto de las voces de nuestro país, con sus tonadas, con sus matices, con sus culturas, con sus tradiciones, en el conjunto de la patria tienen que ocupar el centro de la escena pública, tienen que poder elevar su voz. Y en ese sentido, esta ley, que tiene esos 2 grandes objetivos de generar nuevas herramientas comunicacionales y a su vez enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión, hoy se puede aplicar integralmente. Hace pocos días celebrábamos los 4 años de la ley y todo lo que pudimos hacer en materia de generación, de fomento, de potenciar las nuevas herramientas comunicacionales. Celebramos las nuevas horas de producción de contenidos audiovisuales, celebramos la cantidad de señales, radios, canales,
tanto del sector privado, del sector público, como de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, esas nuevas herramientas que se generaron al calor de la aplicación de la ley, que además generó directa e indirectamente más de 100.000 puestos de trabajo. Y decíamos en esa celebración de los 4 años que había una sensación agridulce, porque el otro capítulo, el que tiene que ver con enfrentar las tendencias monopólicas, no se podía aplicar, y eso también lesiona la libertad de expresión. Bueno, hoy, con sinceridad, celebramos y estamos contentos de que empieza un camino donde a partir del día de hoy se aplica integralmente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, el objetivo de tantos años de debate y el objetivo de los legisladores de tener una herramienta para garantizar la libertad de expresión y para que no haya ese gigante tomatodo que yo describí muchas veces, que toma gran parte del mercado y no permite que otros tomen la palabra, bueno, todos los objetivos de la ley hoy se empiezan a cumplir a partir de esta resolución. Y lo importante es que en la propia resolución de la Corte ratifica cada uno de estos aspectos, ratifica cada una de las cosas que veníamos diciendo. Yo creo que había quedado muy claro en la audiencia pública qué es lo que defendía cada uno que expuso ahí. Por un lado, el Estado defendiendo una herramienta para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad y la diversidad, y por otro lado, una empresa defendiendo pura y exclusivamente intereses económicos particulares. Y lo que es cierto, y hoy lo dice la Corte nuevamente, que ningún interés particular, que ningún interés económico puede estar por encima de los derechos colectivos, el derecho a la comunicación, el derecho a la información, y por lo tanto ningún interés económico puede frenar la aplicación de una ley de la democracia que busca garantizar el derecho, este derecho al conjunto de los habitantes de nuestra patria. Por eso, digo, si uno mira y lee el fallo, se ratifican los 4 artículos cuestionados y además se ratifica la esencia de lo que nosotros veníamos planteando. Por eso, sinceramente, creemos que hoy es un gran triunfo, no solo de nuestro gobierno, es un gran triunfo de la democracia, es un gran triunfo del conjunto de los hombres y mujeres que en el conjunto de nuestra patria vienen trabajando para que esto sea una realidad desde hace muchísimos años. Así que ahora iniciaremos este trabajo en profundidad y continuaremos el proceso de adecuación que ya otras empresas estaban en marcha, ustedes saben, y ahora sí al conjunto de las empresas del país, porque el conjunto de las empresas del país tienen que cumplir las mismas condiciones, porque el conjunto de los hombres y mujeres que participan del mundo de la comunicación audiovisual tienen que tener las mismas reglas y nadie puede tener coronita, y acá entonces empieza una etapa nueva con la aplicación integral de la ley a favor de la libertad de expresión y a favor de ampliar nuestra democracia en nuestro país. Muchas gracias. Hola. Empezamos con las preguntas. Ahí. Espera. Roberto Adrián Maidana de América y América 24. La pregunta que quería hacer es si a partir de ahora cómo se va a instrumentar en virtud de algunas empresas que ya lo habían empezado a hacer y las demás que esperaban esta resolución. Tiene un cronograma, usted dijo a partir de ahora, ¿de qué manera se va a hacer, sobre todo con el que queda pendiente? El AFCA, la AFCA lo que estableció es un procedimiento para la adecuación, tanto para la adecuación voluntaria como para la adecuación de oficio, y eso está en marcha. Ustedes saben que todas las empresas del país, menos el Grupo Clarín, se presentaron voluntariamente, y ustedes saben también que nosotros hemos iniciado un procedimiento con el conjunto de las empresas, tanto en el análisis de la adecuación voluntaria de quienes la presentaron, como también el inicio de la transferencia de oficio o el inicio de la adecuación de oficio que se planteó al Grupo Clarín. Lo que va a hacer el AFCA ahora es darle continuidad al proceso de adecuación, o sea, con los tiempos establecidos, y además, por supuesto, también vamos a analizar concretamente cuáles son los mecanismos o los pasos que hay que dar. Nosotros tenemos una reunión de directorio también el 4 de noviembre, pero bueno, el camino ya está marcado porque el procedimiento se ha establecido. Lo que teníamos era una empresa particular que había presentado ante la justicia y que por lo tanto esa medida nos impedía avanzar en relación a esa empresa particular. El conjunto de las empresas está en el procedimiento que el AFCA desarrolló. Y ahora se continúa también ese procedimiento
con el Grupo Clarín, que era quien había presentado la medida o presentó esas medidas ante la justicia. Sabatella, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fernando Alonso de Canal 7. Preguntarle dos cuestiones. Primero, ha trascendido algunas posturas de abogados del Grupo Clarín que dicen que podrían recurrir a tribunales internacionales. No sé si van a considerar esto. Este es el primer tema. Y le pregunto también, ¿en qué momento ustedes van a notificar al Grupo Clarín? Y si el fallo, usted lo habrá leído más que nosotros, le da tiempo al Grupo Clarín para aplicar la adecuación. ¿En cuánto tiempo Clarín tendría que tener ese tope de 24 licencias? A ver, primero, en relación a las presentaciones que pudiera hacer el Grupo Clarín, tienen derecho a hacer lo que quieran. Ahora, eso no es vinculante y nosotros vamos a avanzar, obviamente, con la decisión que ha tomado la Corte. Para nosotros se acabaron las instancias judiciales y lo que hacemos ahora es aplicar la ley integralmente al conjunto de las empresas del país. Porque vale también repetirlo, algo que nosotros hemos dicho muchas veces. Esta es una ley que no es para un grupo, para dos o para tres. Es una ley para el conjunto. Se habló y se habla del Grupo Clarín porque es el único que se resistió a cumplir la ley y además también porque es el que más excedido estaba. Si no, estaríamos hablando de la aplicación integral de la ley con el conjunto de empresas. Ellos tienen todo el derecho a presentarse donde quieran. Eso no es vinculante. Para nosotros está agotada la discusión sobre la constitucionalidad de la ley. No hay ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley. Y digo, si ustedes terminan de leer, nosotros lo terminamos de leer hace poco, ¿no? Hace pocos minutos, pero digo, es muy contundente. La verdad que uno lee es exactamente lo que nosotros planteamos y es exactamente el espíritu de los legisladores cuando votaron esto en el Parlamento Nacional. Porque habla claramente de que no hay forma de garantizar la libertad de expresión si no hay una intervención del Estado que determine esa regulación en el mercado de la comunicación audiovisual, por ejemplo. Entonces digo, ahora nosotros tenemos todas las herramientas para poder avanzar. Y eso es lo que vamos a hacer. En relación a los tiempos, cuando los plazos para la Corte, y lo dice, están totalmente vencidos, porque en realidad, como ratifica todos los artículos, ratifica cada uno de los artículos, dice también que los plazos establecidos están vencidos, por lo tanto lo que vamos a continuar ahora con los mecanismos que establecimos desde el AFCA para darle, digamos, para que esto se haga, ¿no? Entonces, sí, claro, están todos los plazos vencidos, el proceso de adecuación ya está en marcha, lo que hacemos ahora es incorporar a Clarín al proceso de adecuación que ya está en marcha, por lo tanto, a cumplir la ley todo el mundo. Los plazos que establece el procedimiento del AFCA. Sabatella, buenas tardes. Gonzalo Así, de TN Canal 13. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas para hacerle. Primero, intensificar un poquito más la pregunta de mi colega Fernando. Saber, digamos, si el Grupo Clarín tiene algún plazo para poder planificar esa adecuación o si usted o el AFCA ya presupone que eso ya tiene que estar concretado. Sí, no soy yo. Es la Corte la que dice que los plazos están absolutamente vencidos. Entonces, lo que vamos a hacer es con los procedimientos que el AFCA estableció, que tiene tiempos determinados, ¿no? Tiene determinados momentos y eso está establecido en las resoluciones del AFCA y en los procedimientos del AFCA, lo que vamos a hacer es darle continuidad al proceso de adecuación. A ver, estamos hablando de que pasaron 4 años, ¿no? O sea, es una ley que el Parlamento sancionó y que pasaron 4 años, que establecía plazos y que esos plazos están absolutamente vencidos. Y en ese sentido, lo que ahora tiene que hacer el Grupo Clarín es, como hace el conjunto de empresas de la Argentina, en los tiempos y en el procedimiento que establece el AFCA, sujetarse a lo que establece el procedimiento del organismo. La segunda pregunta tiene que ver con los criterios de aplicación que aparecen en la Corte. Quería saber cómo recibió usted y el AFCA y cuál es el peso en lo concreto que tienen los criterios que dicen que el Estado afecta la libertad de expresión si por vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada.
Y el otro que dice que lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios de servicios de los intereses gubernamentales. ¿Qué significa eso? Sí, ¿Y qué peso concreto tiene que la Corte diga esto? Primera cuestión, no estaba en discusión eso en la Corte. Lo que está en discusión son los cuatro artículos y la Corte ratifica la constitucionalidad de los 4 artículos. Y después con las preocupaciones o con lo que el espíritu de lo que la Corte dice, yo lo comparto. Nada de eso sucede en la Argentina. Comparto. Bien, Mariana Contartesi de 360 TV. Aquí, Martín. Aquí, gracias. Sí. Bueno, en ese mismo sentido, preguntarle, la Corte señala que Clarín puede pedir una indemnización por las licencias que ya no obtenga. Preguntarle si eso es potestad de la AFSCA, evaluar en ese sentido, y cómo será el procedimiento en tal caso. A ver, lo que la Corte dice, ratifica concretamente, es lo que está establecido en la ley. La ley prevé que esos derechos que podía tener un licenciatario no pueden estar por encima del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión, de lo que el Estado tiene que garantizar. Por lo tanto, el derecho patrimonial no puede estar por encima del derecho a la libertad de expresión. Y entonces, por eso prevé también la ley que hay un resarcimiento, es cierto, en el momento de la adecuación, porque para hacerlo sencillo, tanto sea voluntariamente como de oficio, el que es titular de una licencia, por única vez para adecuarse, en definitiva está vendiendo, y lo que surge de esa venta se lo queda el titular. Por lo tanto, hay de hecho un resarcimiento. Y lo que dice la Corte es algo que es obvio, que ya está claro, que es que si alguien igual se considera afectado, tiene el derecho a presentarse ante la justicia y hacer el reclamo que quiera. Pero como ya sucede en cualquier otra intervención, y eso no es novedad, eso ya está claro, ¿no? Entonces, por eso me parece importante decir, la Corte ratifica el conjunto de artículos, ratifica lo que la ley establece en el conjunto de los artículos, dice, obviamente, al ratificar el artículo 48 en relación a esto, dice que si esto que prevé la ley, el licenciatario dice que no le alcanza, o siente que no le alcanza, tiene derecho, como cualquier ciudadano, como cualquier empresa, en cualquier circunstancia, a presentarse a la justicia a hacer algún reclamo. Y también la Corte, cuando en la pregunta que me hacía tu colega anteriormente, dice qué cuestiones también son importantes garantizar. Y yo digo, nosotros compartimos eso, y esto que a vos te preocupaba es lo que en la Argentina está garantizado. O sea, ese riesgo no sucede, no está presente, por lo tanto no hay ninguna afectación bajo ningún punto de vista de nada. Sabatella, acá Nicolás Lantos de Página 12. En el fallo la Corte establece que las empresas, para poder mantener, digamos, su condición de existencia, pueden modificar cuadros tarifarios y también prescindir de fuentes de trabajo. En su momento el AFCA había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para garantizar las fuentes de trabajo de todos los periodistas. Quería saber cuál es el estado actual de ese convenio y cómo se va a actuar para garantizar que no se pierdan fuentes de trabajo en el camino. La Corte, creo que es en la página 42 del fallo, dice que se pueden reajustar los cuadros tarifarios y se pueden prescindir de fuentes de trabajo para que las empresas no pierdan sustentabilidad. Quería saber cómo se iba a actuar en esos casos. Buenas tardes. En realidad lo que dice el fallo es que hay un error de la pericia económica. Cuando hace los cálculos y las proyecciones, dice la empresa manteniendo todos sus costos operativos con menos licencias. Va de suyo que cuando se transfieran las licencias, cuando se transfieran la operatividad, se transfieren también los trabajadores que harán que esas licencias funcionen. Por lo tanto, da sustento al convenio que ha hecho el AFCA en el sentido de sostener las fuentes de trabajo. Una aclaración, y nosotros lo hemos planteado en las resoluciones también del directorio. Todo licenciatario tiene la obligación de mantener el servicio y de mantener la fuente de trabajo hasta que llegue el nuevo licenciatario. Por lo tanto, eso es una obligación. Y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que eso suceda. Si no, el Estado tendrá que tomar medidas también para que ese licenciatario, en el proceso de transición hasta que llega el nuevo licenciatario, quien se hace cargo de determinada empresa, en ese proceso es el licenciatario anterior el que tiene que garantizar el servicio al conjunto
de los vecinos y vecinas, de los compatriotas, de los ciudadanos y ciudadanas, o sea, a los usuarios, al público, y el que tiene que garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores de esa empresa. Martín Sabatella, Edgardo Esteban de Telesur. Dentro del incumplimiento de la ley de medios audiovisuales no está en la grilla ni canales como Telesur o Paca Paca. ¿En qué plazo y qué tiempo se le van a exigir, por ejemplo, al multimedio Clarín que incorporen a Telesur y a Paca Paca en su grilla? No, bueno, eso no está en esta resolución porque eso nunca tuvo el no cumplimiento por parte del Grupo Clarín en Cablevisión en relación a Paca Paca o Telesur. No está avalado por ninguna acción judicial. Es más, la justicia le dijo que lo tienen que hacer y no cumplieron no solamente una resolución de la AFCA, no cumple una resolución de la justicia. Por eso hay una denuncia penal hecha por nosotros por desobediencia a la justicia. O sea, en este caso demuestra esa decisión compulsiva al incumplimiento. Pero en este caso ya no es una discusión judicial, la justicia ya dijo que lo tienen que hacer y no lo hacen. Y por eso hay otras denuncias. Sí, Marina Hermoso, para CN23. La pregunta es en el mismo sentido, si el AFCA, a partir de esta acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene algún poder u otro organismo para que en definitiva Cablevisión acate la ley de que CN23, entre otros canales, esté en la grilla. Buenas tardes. A ver, el cumplimiento de la grilla ya se pidió judicialmente y la justicia se expidió. Y se expidió en el sentido de que Cablevisión tenía la obligación de subir a la grilla los canales tal cual lo determina la resolución de AFCA. Clarín, Cablevisión no cumplió con esta medida. Fue intimado por el juzgado, fue intimado por el AFCA, nuevamente en incumplimiento, volvió a ser intimado, nuevamente en incumplimiento. El juzgado lo volvió a intimar, diciéndole que si no cumplía le iba a pasar las situaciones a la justicia penal. Clarín no cumplió. Después le aplicó una multa diaria por cada día de cumplimiento que está cursando y Clarín no cumple la ley. Y AFCA realizó una denuncia penal por desobediencia hacia el Grupo Clarín. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer con respecto al cumplimiento de la grilla es lo que hacemos permanentemente, acatar lo que dice la justicia y pedirle a la justicia, cuando no estamos de acuerdo con algo, con la actitud de Clarín, que le exija el cumplimiento. Y es lo que la justicia está haciendo. Sabatella, Pedro Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. Teniendo en cuenta estos 4 años de demora en la aplicación de la ley, ¿en qué avanzó el Estado, el AFCA, para que se dé en el menor tiempo posible el proceso de adecuación del Grupo Clarín, todo el grupo? Hay un procedimiento de adecuación que es para todos. Clarín estaba por fuera de ese procedimiento por la situación judicial que ustedes conocen. Resuelta la cuestión de la justicia, Clarín tiene que cumplir el mismo procedimiento que todo el resto de las empresas. Y ese procedimiento está en marcha. Y los plazos están vencidos, así que tiene que cumplir lo mismo que cumple el resto. Tiene las mismas condiciones, los mismos requisitos, las mismas reglas para todo el mundo. La ley, la regla, las resoluciones, todo es para todo el mundo igual. Clarín estaba fuera por esta intervención de la justicia. Ahora, resuelto esto, tiene que sumarse al conjunto de empresas que están en ese proceso de adecuación. Clarín no presentó ningún plan, lo que hay es una notificación, una carta de su socio en Cablevisión, del 40% de Cablevisión, que expresó su voluntad de adecuarse, pero que no estaba ratificada por el Grupo Clarín porque era minoritario. Pero digo, el proceso de adecuación está en marcha, Clarín estaba por fuera, la justicia determina entonces la constitucionalidad total de la ley, absolutamente de toda la ley, y en ese marco Clarín lo que tiene que hacer es cumplir como cumple el resto, como cualquier hijo de vecino, diría mi abuela, y nadie tiene coronita. Buenas tardes, Martín. Damián Pachtar, de Associated Press. Quería hacerte esta consulta si desde tu entorno o vos personalmente mantuviste conversaciones con la presidenta o, en caso de ser negativo, con el vicepresidente Amadou Oudou a cargo del Ejecutivo. Gracias. ¿Hoy? No, con la presidenta no. Todos sabemos que la presidenta está descansando y queremos que se recupere rápidamente y que hay que dejarla descansar. Sí hablé con distintos funcionarios, obviamente, sí. Con el secretario de la Ley Técnica, con el vicepresidente y con el jefe de gabinete.
todos los funcionarios tenemos la misma sensación, la misma alegría. Se ratifica lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y por lo tanto todos tenemos la misma alegría de poder empezar a aplicar integralmente la ley de la democracia. Compartimos todos esta misma sensación. Gracias a vos. Sabatella, ¿cómo le va? Por acá, a un costado a su izquierda, Nicolás Feuerman para C5N. Insistiendo con la pregunta que hicieron otros colegas de diferentes medios, usted habló de procedimientos, de tiempos y de mecanismos del AFCA. Ahora que esos plazos están vencidos, usted lo reconocía a partir del fallo de la Corte Suprema. Han vencido los plazos de la ley. Perfecto. Ahora, no los procedimientos del AFCA. No. Por eso le quería preguntar sobre estos procedimientos, tiempos y mecanismos que rigen a partir de ahora, que ya estaban rigiendo desde antes. ¿Cómo va a trabajar el AFCA? ¿Y qué va a suceder con aquellas empresas, la segunda pregunta, que no logren adecuarse a la ley en el tiempo que ustedes prevén? No, a ver. Todas las empresas tienen que cumplir y tienen que adecuarse. La adecuación puede ser voluntaria o de oficio. El conjunto de empresas, menos el Grupo Clarín, presentó su adecuación y está en el circuito, para decirlo de alguna manera, de la adecuación voluntaria, que tiene el estudio por parte de las áreas técnicas del AFCA, tiene el tratamiento en el directorio, tiene plazos también y tiene tiempos para desarrollar lo que sería, digamos, la venta de lo que tienen que hacer, tiene que tener la aprobación del AFCA y después avanzar. En el caso de la transferencia de oficio, lo que es la notificación, el procedimiento, la notificación, luego también es la tasación, después la selección de los bienes que se van a concursar, el concurso, la adjudicación y entonces el nuevo titular haciéndose cargo. Ese es el procedimiento que tiene la transferencia de oficio. Notificación, tasación, selección, concurso, nuevos titulares, el titular se tiene que hacer cargo. Ese proceso, el titular anterior tiene que garantizar el servicio y tiene que garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores. Ese es el procedimiento. Entonces, vamos ahora, no hay dudas que hay una situación particular, que es que ese procedimiento empezó y el Grupo Clarín estaba por fuera por lo que la justicia había determinado. Ahora el Grupo Clarín tiene que entrar en ese circuito, con las mismas condiciones y con los mismos tiempos y con los mismos requisitos del conjunto, que es la notificación, la tasación, la selección, el concurso y la adjudicación. Y también que estaba suspendido el estudio de lo que había presentado el socio en Cablevisión del que tiene el 40%. Hola, ¿qué tal? Paniza de Telefe. Quería preguntarle a propósito de la pregunta del colega si este procedimiento que usted está describiendo, cómo lo evalúa, cómo se describe justamente en este proceso de adecuación, cómo lo están cumpliendo el resto de las empresas, ¿se están adaptando de qué manera? El resto de las empresas presentó el plan de adecuación. Después lo que hay es estudios que las áreas técnicas y el directorio luego tienen que tratar. Cuando el plan de adecuación es el plan de adecuación que la empresa presenta, cuando lo que hicieron el resto de las empresas. Eso lo estudian técnicamente, si cumple, si no cumple. Luego el directorio también lo trata, lo evalúa y lo pone en marcha. Y es la empresa que presentó ese plan, la que lo ejecuta. Ahora, eso está en marcha y tiene distintos momentos porque en algunos casos ya está tratado por las áreas técnicas, en otros casos también ya está aprobado por el directorio, en otros casos entonces está el proceso de transferencia, quiero decir, distintos momentos. En algunos casos hicimos observaciones que tienen que corregir y en el caso del Grupo Clarín, ustedes saben, es público, fuimos a notificarlo al Grupo Clarín y después volvió la medida cautelar. Y bueno, estuvo suspendida esta situación hasta el día de hoy. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba. El fallo establece ya la desinversión, el plazo ya está vencido, pero establece 3 mecanismos que se pueden dar para que ello se produzca. Uno es que el Grupo Clarín presente la
la adecuación, el AFCA se lo aprueba y se termina el conflicto. Puede suceder que el Grupo Clarín presente la adecuación, el AFCA lo rechaza y se abre una vía judicial aparte. O puede ser que el AFCA expropie los medios y le corresponde una indemnización a Clarín. En el caso de las vías judiciales. Una aclaración, acá no se expropia nada. No. Acá lo que hay es el cumplimiento de una ley y lo que hay es un proceso de adecuación a la ley con concurso público en el caso de la transferencia de oficio, la adecuación de oficio, y en el caso de la adecuación voluntaria, es la propia empresa la que hace esa transferencia que por única vez está permitida. En el caso del rechazo de la adecuación y si Clarín va a una vía judicial, ¿eso frena el fallo o no? Olvídate. No, lo de la justicia está resuelto para nosotros. Ya está resuelta la justicia, ya está, se acabó lo de la justicia. Digamos, no hay más nada que la Corte. 4 años esperamos eso, digamos. 4 años esperamos. A ver, digo, para recordar, una ley votada, sancionada hace 4 años. El juez de primera instancia dijo que es constitucional, el fiscal de primera instancia dijo que es constitucional, el fiscal de Cámara dijo que es constitucional, la Cámara hizo, a nuestro entender, un fallo vergonzoso, hecho a la medida del Grupo Clarín, como lo dijimos, la Procuración también dijo que es constitucional, y la Corte, que se acabó la discusión, la Corte, porque todo lo demás, si querés, aún siendo a favor de la constitucionalidad, si la Corte decía otra cosa, también se acababa. Ahora, la Corte dijo, no hay más nada, que yo no soy jurista, pero digo, ni soy abogado siquiera, pero digo, no hay más nada, yo creo que no hay más nada, no sé si hay algo más, pero digamos, la Corte se terminó. Entonces, en la justicia se terminó, lo que hay ahora es que cumplir la ley, y en ese sentido todas las empresas de medios de la Argentina tienen que cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? El AFCA, que es la autoridad de aplicación de esta ley, tiene que continuar el procedimiento que en el caso de Clarín fue interrumpido por esta medida cautelar. Solucionado el tema de la justicia, dejando absolutamente claro la constitucionalidad y ratificado por la Corte todo, absolutamente todo, porque es todos los artículos, absolutamente todo lo que estaba en discusión, lo que hace el AFCA es aplicar la ley. Tiene que aplicar la ley, pero lo que pasa es que en realidad es una discusión, un paréntesis acá, una discusión que, si uno la piensa, siempre sonó rara, porque estábamos hablando de una ley de la democracia que no se podía aplicar. Entonces, ahora ya la Corte lo resolvió. Lo que hay que hacer es una ley, se cumple, como lo dijo un montón de veces. Ninguno de nosotros se levanta a la mañana y elige qué ley cumple y qué ley no. Hay una ley, la tiene que cumplir. Te llames como te llames, sea quien sea. Entonces, como la ley es para todos, todo el mundo la tiene que cumplir. Lo que resuelve hoy es, en el caso puntual de Clarín, tiene que sumarse al procedimiento que todas las otras empresas ya están cumpliendo. Y punto. Sabatella, María Laura Morales, de Revista y Agencia Común. Mi consulta es, ¿cuál es su reflexión acerca de, justamente, después de 4 años, la Corte se expida, habiendo pasado 2 días de las elecciones? No, yo no quiero hacer ningún tipo de vinculación con respecto a las elecciones, no tiene por qué estar vinculado una cosa a otra. Lo que sí, mi reflexión con los 4 años tiene que ver con que, vuelvo a repetir lo que dije antes, no hay duda que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley. Lo que no puede ser es que se tarde 4 años para eso, porque eso genera una situación de gravedad institucional y no hay orden jurídico posible. Porque si no, imagínense, acá hay diputados también, cualquiera que no le gusta una ley, que no logró mayorías en el Parlamento, sale, se toma un taxi, va a un juzgado, presenta una medida cautelar y soluciona en el juzgado lo que no solucionó en el Parlamento juntando mayorías. Entonces, no hay orden jurídico que lo resista eso. Por eso digo, una cosa es la facultad de la justicia de revisar la constitucionalidad de una ley, no hay duda, está bien. Ahora, de ahí a que se tarde 4 años, me parece que eso sí es grave. Pero bueno, se solucionó, llegamos acá, dan los 4 años, ahora vamos a recuperar este tiempo perdido, porque nuestra democracia lo necesita. Porque la realidad es que la concentración mediática, la no regulación del mercado de la comunicación, como dice la Corte ya, no como decimos nosotros, como dice la Corte y como dijeron los legisladores en el Parlamento Nacional, la no regulación del mercado lesiona la libertad de expresión. La concentración mediática lesiona la libertad de expresión.
Que haya un gigante toma todo que no permita que otros se expresen, lesiona la libertad de expresión. Por lo tanto, hoy lo que se ha logrado es que esta herramienta, que ya tiene 4 años, pero que hoy podemos aplicar integralmente, pueda ponerse en marcha a favor de la libertad de expresión y a favor de mejorar entonces nuestra democracia. Y eso es lo que estamos sinceramente celebrando, dándonos un ratito para charlar con ustedes, y enseguida nos vamos a poner a trabajar para aplicar la ley integralmente, porque, insisto, tenemos que recuperar estos años que se han perdido. Ahora que la Corte dice la ley es constitucional y el plazo está vencido para la aplicación del 161, ¿Clarín tiene que ya empezar a desinvertir o se le va a dar un plazo en particular? Clarín, como el resto de las empresas, tiene que cumplir el procedimiento establecido por el AFCA para la adecuación. Pero los tiempos no nos queda claro, por eso insistimos tanto con la pregunta y el mecanismo. Sí, está bien. En el caso de Clarín, nosotros, a ver, porque los plazos para la presentación, los plazos para las presentaciones y todos los plazos establecidos por la ley están vencidos. Por lo tanto, nosotros habíamos planteado los mecanismos tanto para la adecuación voluntaria como para la adecuación de oficio. Y en el caso de Clarín se inició la adecuación de oficio, que estuvo suspendida por la resolución de la justicia. Levantada esta medida de la justicia, continúa el procedimiento de transferencia de oficio al Grupo Clarín. Alejandro Alfie, del diario Clarín. En el caso de... Por favor. Sí. En el caso de mi colega le había hecho la pregunta respecto a los criterios de aplicación. Yo tenía otra, pero me gustaría hacerle las dos preguntas, porque no me terminó de convencer cuando la Corte Suprema habla de los criterios de aplicación de la ley de medios, menciona una distribución equitativa de la publicidad oficial, que los medios públicos se usen en términos pluralistas, y dice, es de vital importancia que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico independiente, sin interferencias del gobierno. Usted dijo que eso ya estaba cumplido, pero a mí me da la sensación que en términos de la distribución equitativa de la publicidad oficial, la Corte inclusive ha tenido un fallo en la causa Perfil. A ver, fallo que el Estado está cumpliéndolo puntualmente. Lo que yo digo es, la Corte hace unas observaciones en función, como dice concretamente, otras formas que el Estado tiene también de garantizar esto que vos planteás. Y yo lo que digo es que yo comparto lo que dice la Corte y lo que le decía a tu colega es que nada de los riesgos que vos podés analizar están presentes. Y cuando hubo una controversia en relación a esto, lo que el Estado está haciendo es cumpliendo la resolución de la justicia. El Estado y el gobierno, que hoy le toca administrar el Estado, lo que hace es cumplir con cada una de las decisiones de la justicia. Y lo cumple absolutamente. Fíjate vos, si hace 4 años que no podemos aplicar la ley, justamente por cumplir cada uno de los pasos que se establecieron en la justicia. Así que entiendo tu preocupación, pero digo, nada de estos riesgos están presentes hoy en la Argentina. Y la otra pregunta tenía que ver con, usted mencionaba la transferencia de oficio, porque decía que ningún otro grupo había estado en una situación similar. Si bien AFSCA no dio a publicidad, pero tengo entendido que hace 2 semanas hubo otro grupo que presentó un plan de adecuación voluntaria, es el grupo Moneta, que hace 3 meses también tenía una medida cautelar, y hace 3 meses la justicia levantó esa medida cautelar, AFSCA esperó, y hace 2 semanas hizo una presentación voluntaria de adecuación. La pregunta es, ¿por qué en el caso, por ejemplo, del Grupo Moneta esperaron 2 meses y medio hasta que hace 2 semanas presentaron su plan de adecuación voluntaria? Y en el caso del Grupo Clarín, hoy se levanta la cautelar, pero ya hay una transferencia de oficio iniciada. Sí, a ver, primera cuestión, que la presentación no ha sido analizada por el AFCA todavía. Por lo tanto, no hay opinión del AFCA en relación a esa presentación. Vos te puedes presentar, cualquiera puede presentar lo que quiera, después la opinión del AFCA sobre esa presentación no está planteada. No estoy diciendo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Digo que no hay opinión del AFCA en relación a la presentación que vos describís. Lo que sí está planteado también, en el caso puntual,
había también una situación en la justicia, un conflicto que decía quién era el titular de esas licencias. Estaban cuestionadas la titularidad de las licencias con una decisión de la justicia que nos planteaba a nosotros abstenernos también de avanzar. Y también, una vez más, lo que hicimos fue cumplir lo que la justicia determina. Pero ahí no se inició una transferencia de oficio en el caso del Grupo Moneta, pese a que hace 3 meses se levantó la cautelar. No Ustedes teníamos a esperaron. quién, no teníamos a quién. Sí, se presentaron los titulares. No. Está la presentación a ver, hecha hace 2 semanas. Nosotros, para el AFCA, no está claro quiénes son los titulares. Yo, por ejemplo, el Grupo Clarín, que no quería cumplir la ley, se sabe que es el Grupo Clarín que no quería cumplir la ley. Entonces nosotros, en el momento que la ley estaba vigente, avanzamos con el tema de la decisión de la notificación o la decisión de la transferencia de oficio que vos planteás. En el caso que vos estás describiendo, más allá de que todavía no hay una resolución del AFCA en relación a este tema, no está claro quiénes son los titulares. O sea, no había cualquier paso que nosotros dábamos, estábamos tomando una decisión como si el AFCA estaría decidiendo quién es el titular o no, cuando esa discusión estaba en la justicia y no es el AFCA el que la tiene que decidir, no tiene facultad para decidirlo. Está bien, pero es un problema de la justicia, no del AFCA. Pero nosotros, digamos, la justicia tomó una decisión y es un tema de la justicia, no nuestro. No, pero además, vuelvo a repetirlo, tampoco hay una opinión del AFCA en relación a esto, pero no entiendo igual la pregunta. Capaz que yo me cuesta, pero... Sí, haz lo que quieras. No, la pregunta es la siguiente. Hay un grupo de medios, porque en los criterios de aplicación se menciona que todos los grupos deben ser tratados de la misma manera. Sí, claro. Entonces, en el caso del Grupo Moneta, estamos hablando de Raúl Moneta, vio el que aportó los dineros para la ex Chicone, por lo que hubo en el expediente judicial, está eso. Sí. Tiene un grupo de radios, tiene un grupo de radios. Pero digo, que una pregunta, ¿cuál es supera el límite de la multiplicidad de licencias. Queda absolutamente claro que yo te dije que no tenemos opinión sobre eso, porque la vamos a analizar. Ahora, nosotros hay una parte de lo que vos te planteás como pregunta que no tiene nada que ver con el AFCA, ni nada que ver con la ley de medios. Por ejemplo, yo te diría, Clarín se tiene que adecuar o no, o Clarín tiene que cumplir la ley o no, digamos, ya no está esa discusión, ya la tiene que cumplir, no hay dudas, pero digo, más allá de lo que tiene la justicia, por ejemplo, en su relación con papel prensa, es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿No? No, me pidió que le... No, pero digo porque vos me decías del caso Chicone, no sé, que no tiene nada que ver con esto. Llama la atención que un grupo ligado cercanamente al gobierno... Sabatella, acá me están pidiendo que... Cuando se presenta, tenía una medida de la justicia, cuando ya no está más esa medida de la justicia... Sí. Entonces, llama la atención que AFCA no haga una transferencia de oficio en ese grupo y espere 2 meses y medio a que presenten su plan de adecuación voluntaria. Eso es lo que le preguntaba. Perdón, Sabatella, sí. Sí, una pequeña cuestión más técnica, si se quiere. Respecto al Grupo Moneta, nosotros en información pública que se dio cuando hicimos las primeras conferencias, dijimos cuál era la situación públicamente, cuál iba a ser el camino a actuar. Tenía una situación judicial en la cual está en discusión quiénes son los propietarios de ese grupo de medios. Está la discusión entre Garfunkel, si le había dado el dinero a Moneta o no. Había que saber quién era el propietario. Situación que no tiene el Grupo Clarín. La presentación que hizo hace 2 semanas aproximadamente el Grupo Moneta no tuvo todavía tratamiento por el AFCA, por lo tanto vos estás diciendo que el AFCA hizo algo que no ha hecho. O que no hizo algo que no ha hecho. Por lo tanto, es una presunción tuya. No, yo pregunté por qué no se inició la transferencia de oficio. Porque no tratamos el tema Moneta todavía. Sabatella Meroya, de la agencia Fonaspress. Gracias por la pregunta. En cuanto a los plazos de reglamentación interna del AFCA, desde el momento de la notificación hasta que se produce la toma por el titular, el nuevo titular, un plazo máximo, un plazo mínimo.
son distintos plazos para cada uno de los objetivos que hay que cumplir en ese procedimiento. Después de la notificación, el tema de la tasación, la selección, el concurso y la adjudicación. Y cada uno de esos pasos tiene plazos y además tiene también momentos donde si hay alguna observación, alguna corrección, etc. Lo que va a pasar es que ese procedimiento se pone en marcha y vamos a ir cumpliendo cada uno de los pasos como estamos haciendo con el resto. Y este es el objetivo. No hay un plazo de punta a punta, no. ¿Queda alguna pregunta más? Ahí está Gonzalo Asís, que ya preguntó. Si no hay, esperame un segundo, Gonzalo. ¿Hay alguno más que quiera preguntar que no haya preguntado? Un colega. Después vos, Gonzalo, sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lucas Laviana de Radio América. Digo, ¿cuál es el mensaje para los medios alternativos, ¿no? Ese 33% sin fines de lucro que vienen reclamando el plan técnico y que, bueno, están en estos 4 años, dicen desde la AFCA... Se ha avanzado mucho, hay distintas provincias que tienen su plan técnico, otras que son más complicados, se ha avanzado mucho también en las licencias para el sector que vos describís, hace poco también hay una resolución vinculada a los canales de baja potencia. Estuve hace poco en Bariloche, donde se inauguró el primer canal de pueblo originario. Hay un balance altamente positivo de lo que generó la ley durante estos 4 años y las herramientas que están en marcha. Y eso lo creemos muy importante. Por supuesto que todo eso es un proceso que tiene que ir acompañado por esta parte, que era la que no podíamos aplicar, para tener las dos herramientas juntas. La generación de nuevas herramientas y enfrentar las tendencias monopólicas. ¿Justamente esto va a permitir una mayor apertura o una apertura finalmente para estos sectores? Digo, que se el objetivo de la ley es garantizar esto y que en definitiva quede un equilibrio en el mercado de la comunicación entre el sector público, el sector privado y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Como sabés que una de las características de la ley es el 33%. Bueno, todo esto ahora con la aplicación integral se tiene que potenciar. Sabatel, acá a la izquierda de vuelta. Le reformulo un poco la pregunta de Alejandro, que a mí tampoco me quedó un poco claro. En el caso del Grupo Clarín, sí, ¿se le va a exigir una adecuación de oficio inmediata o, como ocurrió en el caso del Grupo Moneta, cuya cautelar caducó hace 3 meses y pasaron 2 meses y medio hasta que planteó ese grupo su plan de adecuación, el Grupo Clarín va a tener un plazo similar para poder presentarle a la AFCA? Disculpe, permítame terminar. El Grupo Clarín va a tener la oportunidad, como tuvo el Grupo Moneta, de tener un plazo como el Grupo Moneta de presentar un plan de adecuación ante la AFCA, o va a ser de inmediato vía oficio? A ver, son 2 situaciones distintas, nada tiene que ver un caso con el otro. En un caso era una situación donde no estaba claro, estaba en la justicia quiénes eran los titulares, son cosas distintas, más allá de que no estoy adelantando la opinión del AFCA por el caso Moneta, porque no ha sido tratado por el directorio, por lo tanto no hay nada podés plantear en relación a lo que hizo el AFCA por el caso Moneta, porque no hizo nada, más que recibir la nota en relación a esto, a recibir la nota porque no podía hacer otra cosa porque la justicia lo impedía. Entonces, ¿qué hicimos con el caso Moneta? Cumplir exactamente lo que la justicia planteaba, y hemos recibido la nota de Moneta. Y ahora lo analizará el directorio del AFCA y lo analizaremos. Por lo tanto, no hay ningún paso para comparar porque no hay paso dado. Ahora, igual son casos absolutamente distintos. En el caso del Grupo Clarín, está claro quiénes son los titulares y está claro que, lo único que podía impedir el avance de la adecuación tenía que ver con las medidas de la justicia. Pero no hay una duda sobre la titularidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue cuando fuimos a notificar al Grupo Clarín, lo que hicimos fue iniciar un procedimiento de transferencia de oficio, de adecuación de oficio. Y el procedimiento del AFCA, tanto para la adecuación voluntaria como para la adecuación de oficio, está en marcha. Y el Grupo Clarín tiene ahora que someterse como el conjunto de empresas a los procedimientos y a los tiempos que establece el AFCA. Y... ¿qué cosa? No, Clarín tiene todos los plazos vencidos para la presentación. Absolutamente todos los plazos vencidos para la presentación. La Corte dice que tiene los plazos vencidos, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es continuar con el procedimiento que había sido suspendido por la justicia.
al continuar con el procedimiento que fue suspendido en la justicia, continúa, te contesto así, continúa la transferencia de oficio. Sabatella, brevemente, teniendo en cuenta que se esperan 4 años y este proceso de oficio... Y lo que tenés, perdón, no. y lo que tiene también el socio de Grupo Clarín en Cablevisión es una presentación que hizo, pero que no tenía el aval del conjunto del grupo. Una presentación que hizo él en representación del 40% de ese paquete accionario, me imagino que es así. Entonces, esa presentación no tenía el aval del grupo. Sí es la presentación del socio de Clarín que dijo quiero estar en el marco de la ley, quiero cumplir la ley. Punto. Eso es lo que hay en relación al Grupo Clarín. Bien, brevemente, teniendo en cuenta que pasaron... A ver... Sí, perdón. Sí, teniendo en cuenta que pasaron 4 años, que el AFCA comenzó el sistema de oficio, porque no fue voluntario. No, voluntario con el resto de las empresas. No, con Clarín. Con Clarín lo hizo de oficio. Digo, y si se viene el sistema que usted señaló de notificación, tasación, selección, concurso y adjudicación, digo, ¿estamos hablando de a mediados del 2014 con Clarín adaptado o pasa esa fecha? Sí, yo no quiero arriesgar una fecha puntual porque me suena muy irresponsable, pero lo que está claro es que hay un trabajo que desarrollar a la par de lo que se está haciendo con el conjunto de las empresas, que Clarín va a tener, como el resto de las empresas, las mismas condiciones, las mismas reglas, los mismos requisitos y los mismos pasos que todo el mundo. Está bien. La justicia definió la constitucionalidad de la ley y tiene que adaptarse a eso. Y esperamos que sea lo más rápido posible, cumpliendo los procedimientos, cumpliendo los plazos, cumpliendo absolutamente todo, porque lo que es cierto, que la concentración mediática lesiona la democracia. No, está y por lo claro. tanto hay una preocupación porque esto se resuelva, Sí. porque justamente hay una preocupación de este gobierno, del AFCA y del conjunto de los legisladores que votaron esta ley, que de solucionar un problema que la Argentina tiene de concentración mediática. Entonces, por supuesto, tenemos voluntad de que esto sea con el procedimiento establecido y recuperar esos 4 años perdidos. Bueno, teniendo en claro que Clarín no está apurado, digo, ¿qué pasa si hay una inmovilidad por parte de Clarín? Digo, ¿qué pasa si hay una inmovilidad por parte de Clarín? Ustedes pueden... ¿Qué pasa si hay una inmovilidad por parte de Clarín? Si no avanza, si no avanzan en la modificación, ¿avanzan ustedes? ¿Se puede hablar de quitar licencias? A ver, Y si me puede repasar cuál es el mapa que le queda a Clarín adecuado con la ley, en cantidad de medios o no. Yo lo que digo es, hay una ley, hay que cumplirla, estamos de acuerdo, hay una ley, hay que cumplirla. Alguien tiene la cuestión, va a la justicia. Se cumple todo el procedimiento judicial. La justicia le dice es constitucional, hay que cumplirla. Hay que cumplir la ley. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué pasa si alguien, a pesar de la justicia, a pesar de todo, no quiere cumplir la ley? Bueno, viene un señor y dice, cúmplala. Pero como te pasa a vos y pasás todos los días en semáforo rojo, ¿no? Porque digo, entonces el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley y eso es lo que tiene que hacer. Por eso decían, bueno, cuando se discutía el tema de la intervención, digo, nosotros no tenemos ni como objetivo la expropiación, ni hay ningún objetivo de intervención, hay un objetivo de cumplir la ley. Ahora, yo no creo que suceda, sinceramente, yo creo que ya se terminó la discusión sobre el cumplimiento de la ley. Se terminó cuando la Corte dice la ley es constitucional y hay que cumplirla. Ahora, si a alguno se le ocurre no cumplir la ley, saquemos el Grupo Clarín, cualquiera. Dice no quiero cumplir la ley, bueno, el Estado tiene que actuar y garantizar que se cumpla. Y la pregunta no sería ya ahí, ¿por qué el Estado actúa para que se cumpla la ley? Sería, señores, ¿por qué ustedes no quieren cumplir la ley? ¿No? Pero capaz que estamos tan al revés, que la pregunta es después, ¿por qué el Estado se preocupa en cumplir una ley y no hay un señor que no quiere cumplirla? ¿No? Ahora, me parece que, ¿cuál me parece el tema central? Estuvimos 26 años, todos los actores democráticos, los sectores sociales, políticos, gremiales, acá está el secretario general de la CTA, todos los sectores de la Argentina, con amplios, plurales, diversos, discutiendo una ley de la democracia. Esa ley logró, esa discusión logró 21 puntos, por ejemplo, de la coalición de radiodifusión democrática o la coalición para la comunicación democrática. Logró además con la voluntad de transformación de este gobierno, impulsarla y llegar al Parlamento. Logró debates extraordinarios en foros en todo el país
y logró mayorías parlamentarias, tanto del oficialismo como de la oposición. Una ley que ya tiene 4 años de ser sancionada. Debe ser la ley más debatida, más discutida, como lo dice la Corte también. Pone como ejemplo, si ustedes leen el fallo de la Corte, dice que es una de las leyes más debatidas y más discutidas y reivindica eso. O sea, que durante 4 años no se pudo aplicar integralmente porque había un grupo, el grupo más grande, que quería sostener su situación de privilegio, de posición dominante en el mercado, posición dominante que, entre otras cosas, construyó también con competencia desleal y con prácticas desleales. Que intentó sostener la situación de privilegio y cuestionar la ley, y lo hizo también ante la justicia. El Estado fue absolutamente respetuoso de cada uno de los pasos de la justicia. Fuimos absolutamente respetuosos de cada una de las decisiones de la justicia. Y ahora terminó esa discusión, tiene un final esta discusión con la decisión de la Corte. Entonces, no hay dudas, no queremos esconder, estamos muy contentos, estamos alegres de que esta ley de la democracia, que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar y que viene a democratizar la palabra y que viene a democratizar el mundo de la comunicación audiovisual para que el conjunto de voces, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, el conjunto de voces, miradas, tonadas, culturas, tradiciones, opiniones, pueda ocupar el centro de la escena pública, se pueda lograr. Entonces, sinceramente, estamos contentos con esto, creemos que es un paso importantísimo para nuestra democracia, no es solamente un tema de la coyuntura política, sino es un tema estratégico para profundizar la democracia en nuestro país, porque no hay democracia profunda si no se democratiza la palabra y si no se garantiza absoluta libertad de expresión, y para garantizar la libertad de expresión es necesario que el Estado permita, que con esta herramienta, permita que no haya concentración mediática. Así que estamos contentos, vamos a ponernos a trabajar, a continuar con el proceso de adecuación voluntaria o de oficio, según corresponda, y la Argentina entonces acaba de dar un paso importantísimo, más allá, insisto, de esos 4 años que uno sigue entendiendo que no puede ser que revisar la Constitución de la ley tarde 4 años, es un periodo presidencial, 4 años, o de un mandato de un gobernador, de un intendente, más allá de que creemos que eso no puede funcionar así, bueno, llegamos al final, no hay más instancia de la justicia, la ley es absolutamente constitucional, ratificada por la Corte, vamos a aplicar la ley como dice la Corte, y esperamos entonces que rápidamente tengamos en el mundo de la comunicación audiovisual una mayor diversidad, pluralidad, y que la concentración mediática haya sido una parte oscura de la historia argentina, y por lo tanto nuestra democracia pueda avanzar en un camino de mayor libertad. Y eso es lo que vamos a festejar también hoy a las 7 de la tarde en el Congreso. Muchas gracias. Gracias. www.azca.gov.ar